Entonces quiero que vean este datito acá abajo. Como tenemos un ADN con doble hebra, una de ellas, la que está en sentido inverso al ARN, es la que se convierte en molde. O sea, si hay una G, una C. Si hay una C, una G. Si hay una T, una A. Si hay una A, una U. Si hay una T, una A. Sin embargo, hay una hebra que tiene la misma información que el ARN, con la única diferencia que acá hay T's y acá hay U's. Esta le llaman la región codificante. Cuando se hace un estudio de las secuencias nucleotídicas, uno trabaja con ADN, pero sabe dónde está formándose el ARN. Es decir, si voy a analizar, digo, ¿cuál está la región que está formando mi ARN? Yo quiero saber cómo es el ARN. No miro a la hebra molde, miro a la hebra de acá arriba. Digo, así es mi ARN. CG, CU, AU, AG, C, U, U, U. ¿Por qué? Porque sé que en el ARN las T son reemplazadas por la U, pero ya me sirve esta secuencia. Y luego cuando veamos bioinformática, vamos a ver que cómo esta información puede convertirse en esta información. Entonces, la zona codificante o el ADN codificante es el que nos dice cómo es nuestra red. Entonces, fíjense acá, está formándose el ARN en función a una hebra molde que corre en sentido contrario. Entonces acá la cadena de ADN está en contrasentido, ¿no? Entonces si esto está 5', 3' a la derecha, el otro está 5', 3' hacia la izquierda. Entonces, ¿quién se encarga? Habíamos dicho del proceso de transcripción, es la parte central, el núcleo de la enzima. Después que se reconoce el promotor, recuerden que el factor sigma se desprende, que la parte catalítica se queda sola a trabajar, ya sigma se va. Dice, el complejo de elongación inicial se forma en más o menos 10 bases. Y puede perderse el factor sigma, perder el contacto de menos 10 y menos 35. Entonces, en un complejo de elongación, entonces ya va cubriéndose, y se forma entre 15 a 20 bases y cubre más o menos 30 a 40 bases. Es la parte ya catalítica final. Esto iba ocupando más grande, pero finalmente se queda con la parte catalítica. Fíjese que ya no está sigma, ya se va sigma, deja de trabajar sigma. Y continúa solamente esto. O sea, esta parte catalítica es la que va hasta el final. ¿Cómo termina? Que también es otra parte muy importante en la ingeniería genética. Así como nosotros debemos decir o diseñar el punto de inicio de la transcripción, también se tiene que diseñar el término de la transcripción. O sea, todos los que saben de algo de diseño deben saber que hay un extremo y otro. O sea, acá está la punta y acá está el final. Y todo tiene que estar organizado armoniosamente para que funcione correctamente, ¿no? Por ejemplo, acá se ha demostrado que existen dos mecanismos, ¿no? Y esos mecanismos son los que toma la ingeniería genética para saber cómo hacer terminar sus transcripciones. Y el mecanismo más común es que en las secuencias del ADN hay una información para que en la parte final del ARN se forme una estructura secundaria que hace que la ARN polimerasa no pueda avanzar. El hecho que no pueda avanzar, como que lo bloquea, hace que haga una presión fuerte y se desprenda. Y esa estructura secundaria en el ARN está dado porque hay secuencias complementarias fuertes, ricas en guaninas y citosinas, que hay triples enlaces. Fíjense, esta región puro guaninas y citosinas, ¿no? Acá también una región muy rica en guaninas y citosinas en la parte del tallo de esta estructura secundaria. Y no solamente eso, sino que después de esta zona muy rígida, hay una zona muy débil, que es esta zona de polius. Entonces, cuando se está formando el ARN y se forma esta estructura rígida, la enzima queda como atracada y hace presión, hace fuerza. Pero cuando hay una zona débil, se desprende. Entonces, estas son las características de este terminador transcripcional llamado Rho independiente. Y esta es una de las estructuras que se utiliza en ingeniería genética si uno quiere terminar la transcripción. Copia este sector y lo pega donde uno quiere que esté. Ya tenemos terminador. Entonces ya tenemos iniciador o promotor y ya tenemos un terminador transcripcional. Entonces, acá hay una notita donde dice que los híbridos de uracilo con adeninas, como aparece acá, adeninas del ADN y uracilos del transcrito, son inestables, son apareamientos no estables y por lo tanto rápidamente se desprenden.
y ahí termina la transcripción. Sin embargo, también hay otro mecanismo natural, intrínseco, que no es importante para ingeniería genética, pero que también ocurre, y es mediado por una proteína. Esta proteína reconoce el ARN y para caminando a lo largo de ese ARN. Es la proteína Rho. Y cuando esta proteína Rho alcanza la ARN polimerasa, pues tiene una actividad de separación del híbrido, o sea, como la actividad de una helicasa, corta la unión ADN-RN y desarma el aparato transcripcional. En algunos casos bacterianos, si es que los ribosomas empiezan a traducir lo que ha empezado a transcribir, en algunos momentos podrían unirse al ARN e interferir con la actividad de esta enzima, ¿no? Entonces, fíjese, acá está un esquemita, cómo es que la ARN polimerasa está transcribiendo y luego, cuando avanza el transcrito, Rho se une al transcrito hasta que alcanza el híbrido. Y desde que alcanza el híbrido, lo desnaturaliza, porque es la actividad que hace la helicasa, después de desplazarse, alcanza la polimerasa y separa al híbrido. Y de tal manera que ahí se liberan los componentes transcripcionales y el ADN se vuelve a reestructurar, a cerrar las hebras que estaban separadas. Bueno, en eucariontes es lo más complejo que puede haber. Es muy difícil hasta ahora entender qué es lo que está pasando con la transcripción de muchísimos genes. Hay modelos nada más. La comprensión, digamos, de algunos genes se sabe, pero van a ver ahora qué difícil sería determinar la falla de un gen, si es que está involucrado en los aparatos transcripcionales. Existen varias ARN polimerasas, como vamos a mencionar enseguida. Cada una de ellas tiene entre 8 y 14 subunidades. Requieren de factores de transcripción. Esto es muy importante en la expresión eucarionte. Los factores transcripcionales son los que determinan, fíjese acá, los factores son los que determinan qué genes se transcriben. Y una vez que se forma un transcrito, ese transcrito madura, se poliadenila, se forma la caperuza, se edita, es decir, por ejemplo, en el caso de mensajeros, hay una eliminación alternativa de intrones y que eso ha determinado que una región transcripcional pueda formar más de un mensajero y por lo tanto lo que antes se decía, un gen, un mensajero, una proteína, ahora no sea así. O sea, un gen, varios mensajeros, varias proteínas. Se han localizado varias ARN polimerasas, porque las células eucariontes tienen localizaciones diferentes en su estructura. Por ejemplo, en el nucleolo se encuentra una ARN polimerasa tipo 1, que se encarga de sintetizar algunos ARNs específicos, como ARN ribosomales, fíjese, 18S, 5.8S, 28S, nada más. La más importante es esta, ¿no? La que está en el nucleoplasma, la que está dentro del jugo, el líquido nuclear, que es la de tipo 2. Esta es la que trata de formar todos los mensajeros y los pequeños nucleares. Ahora se sabe que hay muchísimos ARN más. La de tipo 3, que también está junto, sintetiza los RNA de transferencia y a un pequeño también ribosomal. Pero acá hay algo interesante. También en eucariontes existe una ARN polimerasa mitocondrial que se encarga de formar los mensajeros mitocondriales. O sea, estos están dentro de la mitocondria. Es decir, dentro de la mitocondria hay una ADN polimerasa mitocondrial, hay una ARN polimerasa mitocondrial, hay ribosomas mitocondriales. En el caso de cloroplastos también hay ARN polimerasa plastidial, ¿no?, que sintetiza el mensajero de los cloroplastos. Entonces, fíjese qué es lo interesante que tiene estas ARN polimerasas, que más se parecen a ARN polimerasas procariontes. Por eso es que es un tema que lo trabajamos el próximo ciclo en Biología Molecular 2. ¿Qué hace un ADN, una estructura, componentes típicamente procariontes metidos dentro de un eucarionte? Hace muchos años esto dio pie a que digan que el origen de la mitocondria tiene un origen de un simbionte, ¿no?, de que alguien se metió a vivir dentro de la célula. Bueno, y acá quiero que conozcamos un poco los promotores eucariontes, que son la base de la comprensión de la expresión genética en este nivel. Y para eso necesitamos entender el contexto genético.
genético. ¿Qué cosa es el contexto genético? El contexto es este orden, como vimos hace un rato, cómo están ordenados los componentes. Eso es el contexto. O sea, el contexto eucarionte es diferente al contexto procarionte. Porque el contexto procarionte vimos en -10, un espacio, -35, región regulatoria arriba, más abajo encontramos el +1. Acá, por ejemplo, también tenemos un +1, río abajo y río arriba. Pero acá hay un espacio y encontramos más o menos a 25 nucleótidos esta secuencia, y hay uno que menciono nada más, pero le llaman la caja ta. Más arriba, varios nucleótidos muy arriba, encontramos otra región que le llaman -75, ya CAAT, el CAAT. Entonces, y más arriba tenemos otras regiones importantes como parte del promotor y otras por acá. Entonces, este es un promotor muy diferente. Acá vamos a hacer unos detallitos. Fíjense, acá está. Del punto de inicio de la transcripción, más o menos a 20 nucleótidos, centrado de acá más o menos. Arriba hay como 20 nucleótidos, encontramos la caja tata. Pero también de esta secuencia que más o menos es típica en el punto de inicio, más o menos 24 nucleótidos, hay algunos elementos también que ayudan en el promotor, que se llaman los elementos río abajo del promotor. En el otro todos están arriba, incluso acá hay unos elementos abajo. Entonces, un promotor para esta polimerasa 2 puede tener una caja tata a 25 nucleótidos arriba del punto de inicio de la transcripción. Y la caja tata tiene la secuencia consenso tata A. O sea, aquí la caja tata en realidad tiene un nucleótido más A. Y el punto de inicio de la transcripción tiene una característica, tiene pirimidinas, ¿no? Que rodean a estos dos nucleótidos de citosina adenina en el punto de inicio. Entonces, fíjense que entender este promotor como la estructura, la secuencia tata, más arriba del CAAT, como al -75, por acá estamos hablando de -20, porque está -25, está el start point, el punto de inicio. Y de aquí hacia abajo recién comienza a formarse el transcrito. Pero no es solamente eso. ¿Cómo inicia la transcripción? Acá la parte complicada de la transcripción eucariota. Se forma un complejo preinicial, donde participan factores transcripcionales, los basales y los específicos. Los basales se unen a las secuencias TAT, estas proteínas TDP. Entonces, acá el promotor, hay proteínas que están unidas acá, pero acá participan otras secuencias que ayudan el proceso transcripcional. Es decir, los lugares donde se adhieren estas otras proteínas que determinan si se transcribe o no se transcribe. Son las secuencias llamadas secuencias específicas. Por ejemplo, acá. Y esas secuencias específicas están recibiendo a proteínas específicas, porque no pueden unirse a un lugar cualquiera. Esas secuencias también nosotros lo conocemos con los famosos enhancers. Estos enhancers son secuencias específicas que son reconocidas por proteínas específicas. Y esas proteínas específicas, en general, los llamamos reguladores, pero en sí son activadores transcripcionales. Fíjense acá. Si el ADN no tuviera estas proteínas, el ADN está intacto. Cuando se unen estas proteínas y se da este plegamiento del ADN, ¿por qué? Porque la proteína unida a este enhancer y esta proteína unida al promotor forman un entorno que permite la unión de la polimerasa para que pueda recién reconocer y unirse al promotor. Solamente para eso. Entonces, pero no solamente son esas dos proteínas del enhancer. Imagínense, acá está el promotor y acá está el sitio de inicio de la transcripción. Para que se una la ARN polimerasa, necesita que a esta caja tata lleguen otras proteínas, lo reconozcan, se ensamblen estas otras proteínas que son factores transcripcionales. Y después que se ensamblan estas proteínas, llegue la ARN polimerasa, pero todavía no trabaja. Necesita otros factores transcripcionales. Mire cómo comienzan a llegar muchas proteínas. Y todavía no transcribe. Pero además, no solamente están esas proteínas, sino que a partir de un enhancer, otra proteína, acá llamada activador o factores transcripcionales, doblen el ADN que puede estar a distinta distancia y recién
ensamble el aparato transcripcional y pueda transcribir. Pero hay casos peores. Fíjese dónde está la caja TATA. ¿Dónde está esta base de todas estas unidades de factores transcripcionales generales que están ensamblándose sobre la enzima hasta que venga esta proteína específica y como que lo termine? Pero no es solamente suficiente eso. Fíjense cómo estaría acá. Imagínense un gen que para empezar su transcripción no solamente depende de la caja TATA, del punto de inicio de transcripción, de las secuencias que están acá alrededor del punto de inicio de transcripción, sino que depende de que todas estas proteínas vengan y se ensamblen. Y además, todos estos enhancers, que son los sitios de unión de estas proteínas regulatorias, vengan y se unan y se acoplen para que pueda transcribir. Entonces imagínense cuánta posibilidad de variación genética hay en todas estas proteínas, en la secuencia de ADN. ¿Qué tal si falla esta secuencia? Una mutación acá hace que no se une esta proteína. Si no se une esta proteína, ya nunca más va a transcribir eso, porque no depende del gen. O sea, estudiar la secuencia del gen, de repente le encontramos que está bien. Y quien está fallando es un factor transcripcional. O de repente, todo esto está bien, pero está fallando la caja TATA. Hubo una mutación acá, ya no se une esta proteína, y si no se une la proteína 1, no llegan las demás. O de repente, variaciones en las regiones codificantes que forman estas proteínas, que pueden estar muy lejos, en otro lugar del ADN donde se forma esta proteína. Hay una mutación en ese gen, sale una proteína alterada, ya no reconoce este enhancer y por lo tanto ya no se une y no se da todo este ensamblaje. Por eso le decía que el tema de comprensión de el ensamblaje del aparato transcripcional y el inicio de la transcripción eucariota es muy complejo. Por eso es que de repente, por más que se haya cifrado el genoma humano, la comprensión de la expresión genética está largo para aclarar, está muy difícil, está muy lento, demora mucho tiempo. Todavía recién están terminando de comparar regiones codificantes que nos indicarían cuántos genes tenemos en sí, cuántas proteínas tenemos en sí. De allí, para decir cómo funciona cada gen, está muy largo. Y no solamente eso, fíjese, después que está estructurada esta proteína, incluso van a venir unas quinasas, unas enzimas, dice acá, la fosforilación depende de factores generales. Entonces, a veces está completa la proteína, pero existe una pequeña secuencia de una colita ahí de péptido acá en la RNA polimerasa que necesita ser fosforilada. Y recién cuando está fosforilada, como prendida la mechita, recién comienza a desplazarse. O sea, ¿cuántas cosas necesita una RNA polimerasa eucarionte para poder transcribir? Mientras más compleja, más fragilidad hay en sus elementos para poder, digamos, funcionar. Bueno, acá un esquema, solamente por mostrar realmente, porque es difícil entender esto, que son la formación de estos factores transcripcionales que se agregan, acoplan entre ellos, por lo tanto, las interacciones entre proteínas también son muy, muy, muy precisas, y eso que le permita, pues, unirse a la RNA polimerasa, y la RNA polimerasa tener los elementos, los factores transcripcionales, estos factores transcripcionales que le dan la condición a la polimerasa, que finalmente le permiten fosforilar en esta colita que tiene la enzima y pueda realmente transcribir y liberarse todos. Y como ustedes ven, los factores transcripcionales son temporales, es decir, no están unidos a la polimerasa todo el tiempo, solamente son los que le da la forma para que pueda activarse la enzima y finalmente se va la enzima a trabajar, ¿no? Incluso, no solamente eso, sino que existen otras proteínas que también están contribuyendo, ¿no? Que evitan que la polimerasa se caiga, la polimerasa se bloquee, y son estas enzimas como llamadas antiterminadoras, que siempre están evitando, pues, que pueda desprenderse la RNA polimerasa, ¿no? Le dan estabilidad, y son estas, la ciclina y esta quinasa, ¿no? Esta CDK9 y la ciclina T, ¿no? Son proteínas que están ahí como factores transcripcionales, permitiendo la estabilidad de la RNA polimerasa. Bueno, ¿cuál era la función? Ustedes lo saben esto de la RNA polimerasa o de la transcripción formal ARN.
En general, esto es una revisión de lo que ustedes saben. Los ARNs tienen mayor reactividad química, son más reactivos que el ADN, sin embargo, también son muy frágiles. Pueden tener estructura tridimensional, o sea, no es el ARN que tenemos en día, que es una hebra, si pueden cambiar de estructura, lo vamos a ver en algunos momentos, algunos de ellos, tienen estructura tridimensional, tienen varios roles, pueden tener bases poco comunes, como en el ARN de transferencia, ¿no? La ribotimidina, la pseudouridina, la tiouridina. Su tamaño del ARN es menor que el ADN porque los transcritos corresponden a un pequeño sector, o sea, cuando nosotros hacemos extracción de ARN, vamos a tener fragmentos pequeñitos, porque los ARN son chiquitos. También el ARN en algunos, digamos, microorganismos, constituye su material genético, como el caso de los virus, ¿no? Entre ellos el retrovirus, rotavirus y coronavirus ahora, ¿no? Es decir, ya el material genético es ARN. Y puede haber una copia, dos copias, varias copias. Los retrovirus tienen los rotavirus tienen hasta 9 copias. El retrovirus tiene 2 copias. También hay ARNs que tienen actividad catalítica, la llamada ribosima, ¿no? Es decir, pueden participar en las actividades enzimáticas. Y una de esas actividades enzimáticas, no enzimáticas, no catalíticas, porque a veces no está sola la parte del ARN, sino está combinado con proteínas, es la que sucede con la unidad mayor del ribosoma, ¿no? Que se encargan de formar el enlace peptídico, es decir, de unir los aminoácidos. Antes se decía que era una enzima, la peptidiltransferasa. Hoy no, es la actividad peptidiltransferasa. Está determinado por la participación de la unidad ribosomal grande del ribosoma. ¿Y dónde participan? Fundamentalmente el ARN y algunas proteínas, parte de la estructura, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de ARN hay? Los más importantes, ustedes ya lo conocen, el ARN ribosomal, parte de la estructura del ribosoma, lo de transferencia, que conducen a los aminoácidos a la síntesis de la nueva proteína, el mensajero que lleva la información para la formación de proteínas, y ahora, pues, hay una cantidad tremenda de nuevos ARNs, que vamos a ver el próximo ciclo. Y dentro de ellos, por ejemplo, los pequeños. La mayoría de esos nuevos ARNs son ARNs pequeñitos, pequeños nucleares y otros más que vamos a describir en el próximo curso. El ribosomal tiene una función muy importante, es parte estructural y también, como les decía, un pequeño rol funcional no poco importante porque participa en la síntesis de proteínas. Hay varios ARN ribosomales que son como las estructuras, como, digamos, las ramitas de un árbol, que están adentro para que se estructure todo el ribosoma, ¿no? Y constituyen el ARN más abundante en las células, hasta un 75% del ARN total. Ya esto lo han visto en sus cursos anteriores. Hay ARN ribosomales para los ribosomas eucariontes, para los procariontes, para los mitocondriales, ¿no? Entonces, y son de distintos tamaños porque los ribosomas también son de distintos tamaños. Y se los ha identificado con esta letra S, que corresponde a unidades Svedberg, que son unidades de sedimentación, por el tamaño, ¿no? Por ejemplo, este 23S tiene 3000 nucleótidos. En cambio, el 16S tiene 1500 nucleótidos. Recuerden que la información que tiene los genes que dan origen a estos ARNs, se utilizan para la identificación molecular. Lo vamos a tocar el próximo ciclo. O sea, si queremos ahora hacer identificación molecular de bacterias, secuenciamos el gen 16S de ARN ribosomal. Básicamente, hay otros genes también. Si no, podemos secuenciar el 23S. En caso de eucariontes, se secuencia el 18S. El 18S. Entonces, estos genes que dan origen a estos ARN ribosomales ahora están muy importantes en el tema de identificación molecular. Bueno, ¿qué estructura tiene? Se ha encontrado, por ejemplo, que en su primer nucleótido tiene un nucleótido modificado, ¿no? Y en el 3', el extremo, digamos, acá, como es acá en el extremo 5', perdón, vamos a encontrar esta modificación del primer nucleótido, que hay una metilación, ¿no? ¿Qué más? Cuando se estructura, cuando forma estructura secundaria para constituir los ribosomas, forma este tipo de uniones, de tallos y burbujas
que constituyen como el esqueleto del ribosoma, fíjense. ¿Y por qué se forma este esqueleto? Es porque hay secuencias complementarias, o sea, como si fuera un ADN, doble hebras, doble hebras. Pero como se unen las doble hebras, por secuencia de apareamiento queda esto ensamblado como si fuera un arbolito. Acá hay un extremo y acá hay otro extremo. O sea, en realidad es una sola hebra, pero que está plegada así. Y sobre esto se comienza a unir un promedio de 50 proteínas y forman una unidad ribosomal. ¿Cómo se producen estos ARN? Por lo general, por ejemplo, se transcriben como transcritos grandes, ¿no? Se generan, por ejemplo, en el caso del nucleolo que hablamos hace rato, esta ARN polimerasa nucleolar genera un transcrito grande, y luego ese transcrito, como es un pre-RNA ribosomal, se corta, se fragmenta, y salen los distintos ARNs a partir de este pre-ARN ribosomal, ¿no? Y cada uno va a cumplir su función. O sea, no se transcriben uno por uno, sino es uno solo que se corta. Cuando uno ve al microscopio electrónico las regiones, digamos, las zonas que se están transcribiendo, la zona de transcripción se ve así, ¿no? Como plumas. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando una RNA polimerasa, otras van atrás, y se ve así, ¿no? Múltiples zonas de transcripción. Es una zona de transcripción, es una sola unidad, pero no está corriendo una sola RNA polimerasa, sino una tras otra, y los transcritos se están formando así. El de transferencia es otro ARN importante, encargado de transportar los aminoácidos, lo saben ustedes. Cada ARN de transferencia lleva información para transportar un aminoácido, ¿no? Y en algunos casos, esos ARN de transferencia tienen distintos anticodones, pero transportan el mismo aminoácido, ¿no? Es decir, los tRNA distintos que se activan con el mismo aminoácido se llaman tRNA isoaceptores. Entonces, por eso es que el código genético determina que a veces codones diferentes, el significado sea para el mismo aminoácido. ¿Por qué? Porque hay isoaceptores. Entonces, fíjense, también los transcritos que van a dar origen a los ARN de transferencia también sufren una maduración. También tienen estructura secundaria, también tienen estos tallos y burbujas. Se sintetizan así, como ustedes dicen, los transcritos son procesados secuencialmente. Tienen forma de trébol, hay una degradación de extremos y adición del brazo receptor CCA. Recuerden eso. Este brazo receptor es una modificación, es una de las modificaciones del ARN para que pueda recibir al aminoácido. O sea, un transcrito que va a ser un futuro ARN de transferencia desde un inicio, ¿recibe los aminoácidos? No. Hay una edición, hay una degradación, hay un procesamiento, la incorporación de esta secuencia de 3 nucleótidos, modificaciones de algunas bases nitrogenadas, hay splicing también, hay eliminación de algunos sectores para que finalmente quede un tRNA maduro. Recuerden, los tRNAs se maduran también. Y acá tenemos los elementos importantes de un tRNA, ¿no? Estas burbujas, de las cuales una de estas burbujas lleva la secuencia complementaria al codón, porque es la que va a unirse al codón en el proceso de traducción. Y acá este es extremo, el extremo 3', tiene una secuencia de 3 nucleótidos, que son los que va a permitir unir al aminoácido. Si no hay esta modificación, este extremo, no va a poder unirse un aminoácido a este tRNA. Bueno, el tRNA lo vemos así, ¿no? No es un tRNA plano, es una estructura en 3D. ¿Por qué? Porque esto se acopla a la forma que tiene el ribosoma en el lugar de síntesis. O sea, esta es la forma que puede llegar y el anticodón es el que se acopla al codón, o si no, no entra. Y también ese extremo tiene que tener el aminoácido. Esta forma determina por qué el tRNA puede ingresar al lugar de síntesis de la proteína. Bueno, acá para indicar cómo hay una relación entre anticodón y codón. Son interacciones complementarias, eso es importante, interacciones complementarias. Bueno, el mensajero es el ARN de repente que siempre lo hemos observado, lo hemos mirado, lo hemos analizado, porque ya el resto lo dejamos el trabajo al hacer. ¿Por qué el mensajero? Porque el mensajero es la parte de la región que lleva la información para hacer proteínas. La parte que en ingeniería genética dice, yo puedo cambiar el mensajero, le cambio los aminoácidos, le pongo esta secuencia, quiero una proteína más grande, más chica, etc. O
se juega, se trabaja con la región que da origen al mensajero. Más aún, con la región codificante dentro del mensajero. Los mensajeros se forman en el núcleo, salen al citoplasma, los ribosomas lo reconocen para ser traducidos, pero una de las características dentro de todos los ARNs es que es el más inestable, ¿no? En eucariontes es el que empieza como un heterogéneo nuclear o como un transcrito primario y termina finalmente como mensajero. Llegan los intrones, es el que se edita, etc. Entonces, en la actualidad se conoce pues que hay estos otros ARNs pequeños y no codificantes, que muchos están participando en los mecanismos de regulación de la expresión genética, varía mucho su tamaño, son pequeñitos, de 90 a 300 nucleótidos, algunos están participando en el procesamiento, algunos son motivo de causa de algunas enfermedades autoinmunes, pero en fin, hay mucho todavía que se está conociendo ahora con este proceso de secuenciamiento del ARN.